Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la presentación y gracias principalmente por la invitación a hablar de un tema que es bastante recurrente a la hora de la consulta, y no solamente recurrente a la hora de la consulta, sino recurrente como tema en sí mismo, porque obviamente la actividad deportiva, tanto en forma recreativa como en forma profesional, forma parte de nuestras vidas. Entonces, muchos de los pacientes que tienen epilepsia se preguntan y preguntan a sus allegados, a sus familiares, a otros pacientes, obviamente a nosotros, a los médicos, si pueden realizar deporte. Y este tema está tan cargado de mitos como la propia enfermedad. Ustedes saben perfectamente que es una enfermedad que se conoce hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de cientos de años, miles de años. Eh, y a lo largo de todo ese periodo, la enfermedad fue mutando con respecto a cómo la sociedad ve al paciente con epilepsia. Si uno hace un poquitito de historia, eh, en la antigüedad, la persona que tenía epilepsia era una persona que estaba prácticamente afuera de la sociedad. No podía ejercer cargos públicos. De hecho, muchos de los romanos, cuando estaban en pleno apogeo de su civilización, si tenían crisis epilépticas, eran despojados de sus cargos. Entonces, conociendo un poco la historia, es que uno puede comprender un poco mejor parte de los mitos que se fueron alargando a lo largo del tiempo. Entonces, esta enfermedad, esta condición que predispone al paciente a tener crisis epilépticas, a veces en algunas sociedades aún hoy todavía sigue siendo como mal vista. Pero de a poco estamos haciendo esto, que gracias a ustedes, gracias a la difusión, nosotros podemos mostrar y podemos demostrar que la inmensa mayoría de los pacientes con epilepsia pueden tener una vida absolutamente normal. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, 70% aproximadamente. Y hay un pequeño porcentaje que son los pacientes que necesitan más de 2 medicamentos para poder controlar sus crisis, y aún así a veces son crisis de difícil control. Hoy, como les decía, me toca hablar sobre epilepsia y deporte. Y vuelvo al punto inicial, porque el deporte forma parte de nuestras vidas. Entonces, el paciente con epilepsia, si quiere hacer deporte, bueno, le surge esta pregunta: ¿puedo hacer deporte? Y siempre la respuesta es aconsejable que la dé el profesional, que la dé el neurólogo, y si es posible, el neurólogo especialista en epilepsia. En mi caso particular, en el último tiempo hice un posgrado en medicina del deporte y me acercó mucho más obviamente a esta especialidad. Y me llevé enormes sorpresas viendo cómo había pacientes con epilepsia que querían realizar actividad deportiva y deportistas con epilepsia. Entonces, estaban esos dos mundos, coexisten esos dos mundos. Vuelvo al punto inicial, porque el deporte forma parte de nuestras vidas. Y hoy se sabe perfectamente que, dependiendo del paciente, el tipo de crisis epiléptica, del tipo de epilepsia, y eso significa la frecuencia de crisis epilépticas que tenga ese paciente. Si yo les dije que la inmensa mayoría de los pacientes con epilepsia van a llevar una vida normal, la mayoría de los pacientes con epilepsia pueden realizar deporte. Es más, pueden realizar deporte no solamente en forma recreativa, sino que lo pueden realizar hasta en forma competitiva, en forma profesional. Hay pacientes con epilepsia que han llegado a niveles competitivos muy altos de
el deporte de alta competencia. Pero como les dije antes, eso va a depender de cada paciente en particular. Es decir, esta charla va a ser sobre epilepsia y deporte. Vamos a hablar en forma global, en forma general sobre epilepsia y deporte. Pero esto después tiene que ser consensuado entre el paciente y el médico especialista. Porque como les decía recién, va a depender de muchos factores. No solamente es una relación lineal entre tengo epilepsia y puedo o no puedo hacer deporte. Eso se tiene que personalizar. Y se me viene a la mente que el tratamiento que un paciente con epilepsia recibe con medicamentos anticrisis epiléptica también es personalizado. Entonces, el vínculo que tiene el paciente con epilepsia con su especialista es un vínculo que tiene que ser alimentado mutuamente, porque se sabe que los pacientes que van a los controles, que llevan un control de sus crisis, que toman adecuadamente la medicación, que son prolijos, son los que mejor beneficio obtienen. Entonces, este tema también tampoco escapa a esa lógica. Muchas veces uno, cuando habla sobre este tema, dice, bueno, a ver, ¿qué deporte puedo hacer? Bueno, este me parece que lo puedo hacer, este no, este es demasiado riesgoso. Y hasta muchas veces queda como casi en una opinión, ¿sí? Sin embargo, hay estudios realizados sobre poblaciones de pacientes con epilepsia que el mero hecho de realizar una actividad deportiva está absolutamente demostrado que le mejora la calidad de vida al paciente con epilepsia. Es decir, que el propio acto de la realización de actividad deportiva tiende a mejorar la calidad de vida del paciente con epilepsia y tiende a mejorar la frecuencia de sus crisis. Es decir, hay un beneficio claro y demostrado del deporte sobre el paciente con epilepsia. De hecho, obviamente, el deporte está altamente demostrado que mejora la calidad de vida de los seres humanos. Y acá voy a hacer un punto y aparte, digamos. El deporte tiene que ser muy bien consensuado en términos de si va a ser un deporte recreativo, es decir, un deporte para divertirnos, para sacarnos las ganas, para tener una actividad física, para tener una actividad que me vincule socialmente, o si es un deporte ya con un objetivo competitivo. Muy probablemente sean dos cosas bastante diferentes, principalmente porque una cosa es realizar una actividad deportiva recreativa, donde no tengo demasiadas obligaciones, versus si voy a encaminarme hacia un deporte competitivo, donde mis obligaciones forman parte de esta tarea. Entonces, muchos epileptólogos se han reunido y han publicado muchos artículos que tienen que ver con cuál es la relación entre los distintos tipos de deporte y la posibilidad que ese paciente con epilepsia tiene de realizar esos distintos tipos de deporte. Entonces, como ven acá, ya tenemos una primera clasificación de deportes según el riesgo. Y fíjense la palabrita esta, según el riesgo. Según el riesgo de que el paciente tenga lesiones si tiene crisis, o mismo si el paciente tiene riesgo de crisis. Y acá voy a hacer otro punto de aparte, o mejor dicho, voy a abrir un paréntesis. Hay algunos tipos de crisis epiléptica que se desencadenan cuando nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria. Y eso nos pasa, por supuesto, cuando hacemos actividad física. Si nosotros subimos una escalera, si salimos a trotar, a correr, a andar en bicicleta, seguramente vamos a aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Y eso hace que en ciertos tipos de epilepsia desencadene crisis epilépticas. Entonces, como les decía yo al principio, si bien está demostrado el beneficio del deporte
en los pacientes con epilepsia, esto tiene que ser consensuado y personalizado entre el paciente y su médico especialista. Volviendo a esta clasificación de los deportes según el riesgo que tiene cada uno de los deportes, tenemos un primer grupo donde los deportes no tienen riesgo adicional para su práctica, es decir, que las crisis epilépticas no van a suponer un riesgo adicional ni para el propio paciente ni para el resto de los integrantes que están realizando ese deporte. El segundo grupo incluye deportes que implican un riesgo físico, pero moderado, para esa persona que tiene epilepsia, pero que no tiene riesgos para terceros. Y el grupo 3 son deportes con un riesgo máximo que podrían suponer un alto riesgo de daño para el propio paciente y que incluye muchas veces el fallecimiento del paciente. Esto es decir, que son deportes de muy alto riesgo, ¿sí? Y también son deportes que implican riesgos para terceros. Entonces fíjense cómo acá no solamente la clasificación incluye cuál es el riesgo para el propio paciente, sino también cuál es el riesgo para terceros. En el grupo 1 no hay riesgo ni para paciente ni para terceros. En el grupo 2 hay riesgos moderados para el paciente, pero no para terceros. Y en el grupo 3, hay riesgos elevados para el paciente y también para terceros. Entonces, considerando esto, digamos que a grosso modo podemos decir que hay deportes que están altamente considerados para que el paciente los pueda realizar sin ningún tipo de riesgo, y hay deportes para los cuales nosotros desaconsejamos que se realicen. Para el primer grupo de estos deportes que el paciente los puede realizar sin mayores riesgos, podemos ver el atletismo, la mayoría de los deportes de contacto, y fíjense ustedes, un deporte de contacto, judo, lucha, se puede realizar, practicar karate, se puede realizar. Y acá como que ya empezamos a ver que un mito quizás empieza a derribarse, esto de que los pacientes no pueden realizar deportes de contacto. Y sí, se pueden realizar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ese deporte se considera que no aumenta el riesgo de crisis y que si el paciente tuviese una crisis no hay demasiado riesgo para él. La mayoría de los deportes colectivos de suelo, ¿qué significa esto? Fútbol, básquet, vóley, todos estos deportes se pueden realizar. La mayoría de los deportes de grupo, de equipo, se pueden realizar. Deportes con raqueta, tenis, pádel, tenis de mesa, squash, esquí de fondo, golf, bueno, acá los bolos, yoga, pilates, aeróbic, baile. Muchos de los pacientes consultan por si pueden, por ejemplo, hacer, no sé, zumba. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. En rojo tenemos exactamente lo contrario. Es decir, que son deportes que implican un riesgo no solamente para el paciente, sino también para terceros. Y si se fijan ustedes, claramente son deportes de muy alto riesgo para toda la población. Aviación, escalada, buceo, paracaidismo, equitación, ciclismo, deportes de motor, deportes de embarcación, salto de esquí, surfing, windsurf. Todos estos deportes claramente implican un alto riesgo para toda la población. La persona que hace equitación, que hace ciclismo, que hace deporte de embarcación, que hace deporte de coche motor, tiene un alto riesgo de lesión, o porque puede caer de altura, o porque va en un vehículo a alta velocidad, ciclismo, deporte de motor, deporte de embarcación, todo lo que son deportes de agua, para toda la población conlleva un riesgo. Y para el paciente con epilepsia también. Entonces estos deportes por lo general están desaconsejados. Si yo tuviese que combinar esta información y decir, bueno, tengo un grupo 1 donde no hay riesgo de realizar este deporte. Tengo un grupo 3 donde este deporte no lo aconsejamos. Y tengo un grupo 2 donde hay un riesgo moderado. Bueno, entonces acá se nos presenta este gráfico que es muy práctico para tenerlo en la visual,
y también como para tenerlo en la memoria. Y también como para preguntarle a nuestro especialista, doctor, ¿yo puedo realizar este deporte? ¿Qué me aconseja? ¿Cómo lo puedo realizar? Entonces, el médico especialista va a poder orientarlos de mejor manera. Fíjense ustedes, nosotros tenemos el grupo 1. ¿Qué significaba el grupo 1? Ese deporte que no tenía ningún tipo de riesgo ni para sí ni para terceros. Acá tenemos el atletismo. Cualquier actividad atlética, exceptuando actividad atlética específica, como por ejemplo salto en garrocha, que obviamente el salto en garrocha tiene un riesgo moderado para toda la población, por ende para el paciente con epilepsia también. Pero excepto esto, la mayoría de los deportes de atletismo se pueden realizar. Jugar a los bolos, por lo menos en Argentina no es un deporte tan masivo, pero supongamos que se quiere hacer, se puede hacer. La mayoría de los deportes de contacto, ¿sí? Lo mismo. Yo tengo un montón de pacientes que me preguntan si pueden hacer judo, si pueden hacer karate, si pueden hacer lucha libre. Lo pueden realizar, no hay ningún problema. La mayoría, inmensa mayoría de los deportes colectivos de suelo, deporte colectivo de suelo, básquet, vóley, hockey, fútbol, rugby, y uno es claro en esto de deportes colectivos de suelo porque hay deportes colectivos en agua, ¿sí? Como por ejemplo el waterpolo. Todo lo que es deporte en agua conlleva un riesgo mayor que el deporte colectivo en suelo. El esquí de fondo, el curling, que es una actividad deportiva que la realizan los países nórdicos, baile, el que quiera realizar una actividad de baile pero deportiva. Las de competición se pueden realizar. El golf y todo deporte con raqueta, tenis, pádel. Todos estos deportes que acabo de nombrar, con las excepciones que también acabo de nombrar, se pueden realizar sin ningún tipo de problema. Y vuelvo a lo mismo. Estos consejos tienen que ser personalizados entre el paciente y su médico especialista. Después tenemos el grupo 2. ¿Cuál era el grupo 2? El que tiene riesgo para el paciente, pero que no tiene riesgos para tercero. Esquí alpino, tiro al arco, atletismo, esto que decía, acá dice salto con pértiga, que es el salto con garrocha, biatlón, triatlón, pentatlón, recuerden que el triatlón también conlleva deporte de agua. Deporte de contacto colectivo que impliquen lesiones potencialmente graves. Fíjense que acá también hay una separación del deporte de contacto, ¿sí? Una cosa es el deporte de contacto tipo judo o lucha libre, y otro es el deporte de contacto donde el objetivo es justamente el golpe, principalmente en la cabeza. Esto es un riesgo para el paciente, pero poco riesgo para tercero. Es un riesgo moderado, es un grupo 2. Ciclismo, levantamiento de pesas, esgrima, esquí acuático, snowboarding, gimnasia, tiro, skate, natación. Fíjense que acá se empiezan a incluir deportes de agua. Equitación, ¿sí? Hockey sobre hielo o patinaje. Todos estos conllevan un riesgo mayor para el paciente. Y en el grupo 3, para finalizar, tenemos los deportes que nosotros no aconsejamos. ¿Por qué no los aconsejamos? Porque es un riesgo muy alto para el paciente y también para tercero. Siempre decimos lo mismo, que el paciente que tiene epilepsia no realice actividad deportiva de buceo, por ejemplo, por el riesgo que tiene, que si tiene una crisis durante la inmersión, el riesgo de vida es muy alto. Lo mismo... Doctor, disculpe un segundo, le quería avisar que te quedan 5 minutos ya. Sí, ya termino. Entonces, Bueno. estos deportes, submarinos, salto en esquí, vela, rodeo, deportes de motor, tienen un alto riesgo para todos, para toda la población. Entonces, nosotros no los aconsejamos. Toda esta información está libre y gratuita en esta revista que se llama Guía de Epilepsia y Deporte, de Vivir con Epilepsia, y que es una guía española que la pueden encontrar en esta dirección en la web.
Si ponen fácilmente epilepsia y deporte, van a ver que está esta guía para poder descargar. Es una guía destinada a la población, destinada al público en general, a los pacientes, y tiene mucha más información sobre la que yo les acabo de dar, pero principalmente esta es la información troncal. Así que espero que les haya servido. Muchas gracias. Le quiero agradecer, realmente fue muy claro, sacaron muchas dudas y me parece hay muchas limitaciones por ahí que tienen que ver con la enfermedad y otras con la vida misma, ¿no? Exactamente. Un poco ese mensaje. De hecho, fíjate vos que se aplica una cierta lógica, y esa cierta lógica tiene que ver desde el punto de vista del deporte con el riesgo que tiene el deporte. No es lo mismo jugar al tenis que hacer equitación, que hacer buceo o paracaidismo o un deporte motor. Eso es una lógica, eso es sentido común. Lo que nosotros le ponemos desde la neurología es cómo aplicar ese grupo de deporte a nuestro paciente. Claro, por eso decías, los deportes en el agua implican un cuidado especial.